te pone en el mismo punto, ¿sí? Entonces, si después ves ese punto, te querés matar. Bueno, por eso te vamos a ver los puntos que quedaron del práctico anterior, que eran tiro oblicuo. Decidimos no darlos todos al mismo tiempo. Pueden ver, ¿no? Sí, se ve Ezequiel. Me dicen si ven la pantalla. Ah, Sí, bien. sí. Este, mm, decidimos, como decían, decidimos no dar todo, o sea, caída libre, tiro vertical y sumado tiro oblicuo, no los quisimos dar todos juntos, aunque están relacionados, porque nos parecía que era bastante fácil en un solo día. Por eso ahora vamos a hacer toda una clase dedicada a lo que es tiro oblicuo. Pusimos una introducción teórica como para no quede volando los puntos y la forma más que nada. Aquí hay un paso general de lo que ya vimos la vez pasada, que era el movimiento rectilíneo uniforme, esta ecuación, la que tenemos abajo, que es bastante, bueno, hay que también tener en cuenta que el movimiento rectilíneo uniforme, esto se lo tienen que ir grabando ya, y lo voy a seguir diciendo para que se lo vaya grabando. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad siempre es constante, ¿sí? Y la aceleración es cero. Movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, o sea, no cambia con el tiempo, y aceleración no tenemos. Ahora que pase la diapositiva, lo que pasó. Bueno, acá estamos en los gráficos, movimiento rectilíneo uniforme, esto lo vimos la vez pasada. Este movimiento rectilíneo uniformemente variado también tiene una ecuación que es muy útil, que es la primera. X es igual a x0 más velocidad inicial por el tiempo más o medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa la vamos a ver de acá hasta, no sé, creo que hasta el final de la cursa se la ve. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a tener un cambio de velocidad cuando va aumentando el tiempo, ¿sí? Un cambio, que ese cambio puede ser aumento o va a decrecer la velocidad. La aceleración, en este caso, ya va a ser constante. Y bueno, también tenemos al final otra fórmula que también es bastante útil, que tenemos la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por el delta x. ¿Sí? Eso también tienen que anotar. Le va a ser útil. ¿Qué estamos viendo esto? Porque ya van a ver que el tiro oblicuo tiene estos dos movimientos incluidos en lo que es el movimiento real. Tenemos lo que es caída libre, recuerden, tenemos dos casos, que lo tenemos acá en el gráfico. El primer caso de caída libre es cuando yo tengo un objeto, en este caso un objeto, una pelotita puede ser, y yo la agarro y la dejo caer, ¿sí? En esa situación yo voy a tener una velocidad inicial que va a ser igual a cero, ¿sí? Otra cosa que vemos en esto es la gravedad, ¿sí? Que es G. En este caso, en este gráfico lo estamos considerando positivo por el hecho de que cuando empieza a caer un objeto, en caída libre va a tener a la aceleración de la gravedad a favor del movimiento. Entonces la velocidad va a ir creciendo. Eh, y después tenemos la otra situación en la que yo tengo un objeto, como la pelota, lo mismo, y yo no la dejo caer o la arrojo, de cierta altura la arrojo, ya va a tener una velocidad inicial. Y esto ya no va a ser cero, obviamente. Bueno, también tenemos G, siempre tenemos que tener en cuenta, G siempre apunta hacia el suelo, G, la aceleración de la gravedad es la que no, la fuerza de la gravedad es la que nos mantiene en el piso, si no estaríamos volando por ahí. Bueno, acá está la misma fórmula, si toman en cuenta abajo, está la misma fórmula que vimos hace rato, pero ahora, como el movimiento se está realizando en el eje vertical, en el eje Y, vamos a cambiar la notación. Nosotros teníamos notación en X, ahora tenemos notación en Y, ¿sí?
Y es igual la I inicial, la altura inicial, más velocidad inicial. Nos faltó escribir el inicial, la velocidad inicial por el tiempo más un medio. Y ahora la aceleración va a ser la aceleración de la gravedad que tenemos por t al cuadrado. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que es el tiro oblicuo. Tiro vertical, perdón. El tiro vertical es, ahora podemos decirlo al revés de lo que era la caída libre. Ahora, el tiro vertical ahora, como está en el dibujito, es, en este caso que también puede ser una pelota, hay una persona abajo que le está haciendo, la está tirando para arriba. Ese puede ser un caso. La persona esté abajo, o sea, sobre parada en el suelo y coge la pelota verticalmente, ¿sí? O también se da el caso de que yo esté parado, en este caso es un edificio que está 18, yo esté parado en ese punto y desde ese punto yo arroje verticalmente la pelota. Siempre se van a dar esas dos opciones, como ya vimos en la clase pasada. Y acá en lo que es tiro oblicuo también va a ocurrir de que la persona que lanza algo está o al nivel del piso o va a estar a una cierta altura, que nos lo va a decir el problema siempre. Ahora tenemos que tener en cuenta que la gravedad en un tiro vertical, el objeto se va a ir desplazando hacia arriba y la gravedad, como está yendo para abajo, se va a ir oponiendo al movimiento. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que la velocidad va a ir desde un valor, por así decirlo, máximo, y va a ir disminuyendo ese valor hasta que llega a la altura máxima, en donde esa velocidad se va a hacer cero, y el objeto, en vez de seguir subiendo, va a empezar a caer de nuevo, va a empezar a volver. Es lo que ocurre, por ejemplo, si tienen una goma o algo ahora en su mesa, la tiran a ver que en un momento deja de subir y empieza a bajar. En ese instante, si congelamos al objeto, vamos a tener que la velocidad ahí en ese punto va a ser cero. También tenemos acá la ecuación que ya la había dado, que es útil para los dos movimientos, se usa para los dos movimientos, y con notación del eje vertical que es el eje Y. Ahora pasamos a lo que es tiro oblicuo. Tenemos dos situaciones, ¿sí? Yo elegimos esta imagen porque justo divide en tramos, así que, bueno, estaba interesante. El tiro oblicuo, si lo pueden ver, es una parábola, ¿no? Por ejemplo, tengo un cañón, se dispara con un cierto ángulo, que está marcado acá con amarillo, sale con una velocidad inicial, que esa velocidad inicial tiene un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal, y la trayectoria que va a seguir, en este caso la bala del cañón, va a ser una parábola. Como pueden ver, esa trayectoria alcanza una altura máxima, que en este caso, como justo es este, como justo es simétrico, va a ser justo a mitad, digamos. Siempre va a ser así, va a estar a la mitad de la trayectoria. Ahora, lo que tiene el tiro oblicuo, si se ponen a ver, si yo pudiera, a ver, voy a poner la pluma. Si yo pusiera acá una lamparita o una linterna y alumbro a la, a la bala de cañón, vamos a ver que en el eje acá se va a proyectar la sombra, por ejemplo, en el eje de la I, se va a proyectar la sombra de la pelotita esa, de la bala de cañón en realidad. Vamos a ver que se va a ver la sombra que sube, llega a un instante, que es la altura máxima, y empieza a bajar. ¿Sí? ¿Eso qué nos quiere decir? Que en el eje de la I tenemos un tiro vertical
y una caída libre, ¿sí? Vamos a tener una caída vertical que va a ser cuando yo esté acá en la altura máxima, si se pueden a ver, la bala de cañón empieza a caer, ¿sí? Y cuando sale lanzado del cañón, va a tener un tiro vertical hasta que llega a ese I máximo. No sé si lo pueden ver o no, al ejemplo que estoy dando. Em, el eje de la I, si se, ahí Santiago que se tiene que ir. Em, bueno, el eje de la I tenemos, si se acuerdan, vamos a tener el eje de la I un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? Porque en el eje de la I interfiere la aceleración de la gravedad. En todo instante que va el proyectil, la aceleración de la gravedad lo va a ir empujando, por así decirlo, hacia abajo a la bala de cañón. Y eso va a ir haciendo que primero se desacelere y luego se acelere. Se desacelere cuando va yendo en tiro vertical y se acelere cuando va en caída libre. Ahora, eso es lo más complicado de ver. Lo más fácil es lo que ocurre en el eje de la X. ¿Por qué? Si yo pongo, mismo el ejemplo si yo alumbrara de arriba en este instante, vamos a tener a la esfera acá. La esfera de la bala de cañón vamos a ir teniendo las sombras acá en el eje de la X. Si yo alumbro de acá arriba. Yo alumbro de acá arriba y voy a tener las sombras acá abajo. Y vamos a ir viendo que esa sombra se va a ir moviendo distancias iguales en tiempo iguales. Eso lo que nos quiere decir es que vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme en el eje de la X. Por ende, la velocidad en X va a ser la misma desde el inicio hasta el final del movimiento. Nunca va a variar. ¿Sí? Y otra cosa que siempre vamos a tener que tener claro es que los movimientos son independientes en el eje de la X y en el eje de la Y. ¿Sí? Lo que ocurre en el eje de la X no interfiere en lo que ocurre en el eje de la Y y lo que ocurre en el eje de la Y no interfiere en el movimiento en lo que ocurre en el eje de la X. ¿Sí? Entonces vamos a tener que plantear un sistema de ecuaciones siempre para el eje de la X y un sistema de ecuaciones siempre para lo que ocurre en el eje de la Y, teniendo en cuenta de que la velocidad cuando llega al punto máximo en Y se va a hacer cero, que era el ejemplo cuando decía que tirábamos algo para arriba, se empieza a desacelerar hasta que se detiene y empieza a caer. Lo mismo ocurre acá. Llega a la altura máxima, en ese punto de la altura máxima voy a tener la velocidad igual a cero y la velocidad en X va a ser la misma, como dije que va a ser la misma en todo el movimiento, no va a seguir siendo la misma. ¿Sí? ¿Hay dudas en eso? No, profe. Bien, Gabriel. Gracias, Zoe. Sí, movimiento en dos dimensiones es complicado porque mezcla dos ecuaciones, dos movimientos. Pero mientras hacemos diferencial, vamos bien. ¿Sí? Otro dato importante de acá del tiro oblicuo es que la velocidad inicial, al tener un ángulo de inclinación, vamos a tener que decomponerla. ¿Sí? Una para el eje X y otra para que va a estar en el componente del eje de la Y. Bueno, cada una va a ser la que va a interferir en el movimiento de cada eje. Acá a la derecha del gráfico. Velocidad en X, va a ser velocidad inicial por el coseno de alfa, alfa o la letra que tenga el ángulo, si alfa, beta, gamma o A, B, C, D, F, que tenga tita. Y bueno, el eje de la Y es B, seno de alfa en este caso. Ese más que nada es para componer el vector, recordando el vector.
Ahora vamos a dar las variantes de lo que es del tiro oblicuo, ¿sí? Como le decía, el tiro vertical puede ocurrir de que yo lance desde el suelo, que va a ser de referencia al suelo, o desde que lance desde una altura. En este caso tenemos el ejemplo de una persona que está jugando al básquet, que al momento de lanzar la pelota de básquet está a la altura que tiene esta persona. Si tomamos en cuenta el movimiento, el movimiento arranca desde la altura de la persona esta. Si tomamos de referencia el piso. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando planteamos esta ecuación. La primera que está abajo, que la altura inicial, en este caso, no va a ser 0. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Este se llama tiro horizontal, ¿sí? Otro era tiro oblicuo, este es tiro horizontal. Se da cuando, en este caso otra vez volvemos al cañón, está sobre una montaña, sobre una piedras, rocas, está el cañón dispuesto de forma horizontal y dispara, ¿sí? Dispara al mar, se ve. En ese caso, vamos a ver que el cañón no tiene ningún ángulo, ¿sí? Y entonces vamos a tener que tener en cuenta que la velocidad en I en ese caso no va a existir, va a ser 0. La velocidad inicial en I va a ser 0 y la velocidad inicial va a ser toda del componente, ¿sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando tengamos tiro horizontal. Y bueno, después, más variantes vamos a ir viendo cuando vamos desarrollando los ejercicios. Me parece que ahí comenzaríamos con los problemas. No sé si hay duda de esto. Escriban, chicos, cualquier cosa en el chat si no se animan Parece a que no. activar el micrófono. Me parece que está Sí, profe, bien. sí se entiende. Se entendió. Perfecto. Perfecto. Mirna, ahora te paso el mando a vos. Bueno, Mangami que ahí presento. Ahora vamos a continuar. Dale, lo presentás vos. Yo tengo acá también los puntos, por la duda. Lo presento. ¿Cómo hacemos si no lo presentas vos y yo explico desde tu cosa? Si querés, o si no, si lo tenés vos, te lo dejo y lo presentamos. Él lo presento yo. Meta. Ahí te dejo de compartir. Listo. ¿Se ve? Sí, Sí, Mirna, profe, sí se ve. sí, señora profesora. Bueno, acá tenemos el punto 6 de los adicionales que dice, un objeto cae desde un puente que se encuentra a 45 metros sobre el agua y cae directamente en una lancha que se mueve con velocidad constante y se encontraba a 12 metros del punto de impacto cuando se soltó el objeto. ¿Cuál era la rapidez de la lancha? Y bueno, yo acá saqué los datos, bueno, acá arriba me dice que se encuentra sobre, acá está mi altura, y tenemos un X, que son los 12 metros. Acá dice, tengo el gráfico nada más. El H y el X. Entonces empiezo a buscar las ecuaciones que yo conozco. Y por ejemplo tengo la de
V, acá falta la R. Y uso la de X igual a X inicial más velocidad por T más un medio de la aceleración de la gravedad por T al cuadrado. Sabemos que la aceleración es constante, igual que la G, que es la aceleración de la gravedad. Entonces saco los datos que tenía en el problema. Mi I inicial es 0. Mi velocidad inicial es 0 porque no me da ningún dato. Y yo sé que mi I final son los 45 metros. Eso depende de donde yo ponga mi eje de referencias. Entonces, voy reemplazando. En la ecuación de I final igual a I inicial más velocidad inicial por T más un medio de G por T al cuadrado. Yo acá había sacado que mi I inicial era 0, entonces lo tacho. Mi velocidad inicial era 0, entonces si esta vale 0, 0 por T, 0, la tacho. Entonces me va a quedar que I final es igual a un medio de G por T. Conozco el I final por el dato del problema y conozco por teoría el valor de la aceleración de la gravedad. Entonces, despejo el tiempo, que es lo que quiero saber, que es lo que me falta en esta ecuación. Despejo el tiempo. Hago cálculos matemáticos, despejo para un lado y me queda que 2 por I final sobre G es igual a T al cuadrado. Paso al cuadrado como raíz, reemplazo los valores que ya tengo y resuelvo. Y me queda T igual a 3,03. Eso en el objeto. Y ahora vamos con la lancha. Como se encuentran, cuando hay un problema de encuentro, siempre es el mismo tiempo y el mismo punto hacia el final. Es una de las dos. En este caso es el tiempo, por eso uso el mismo tiempo del objeto que el de la lancha, porque como se encuentran, va a ser en el mismo momento. Entonces saco que mi X inicial es 0, porque no sabemos dónde empieza. Entonces marcamos desde ahí 0 hasta el final, que es el encuentro, que son los 12 metros, que es el X final. Reemplazo en esta ecuación de X final igual a X inicial más B por T. Tengo el valor de X inicial, que es 0, lo tacho porque vale 0, y vuelvo a despejar, porque a mí me estaba pidiendo la rapidez de la lancha, o sea, la velocidad. Despejo, pasa el tiempo dividiendo, y me queda X final sobre T igual a velocidad. Tengo la X final, la reemplazo, y el tiempo que les dije que era el mismo porque es un encuentro, también lo tengo. Calculo y me da el valor de la velocidad. ¿Entendieron ese? Cuando son dos cosas así diferentes, tienen que como separarlos, digamos. Entonces yo hice por un lado, calculé lo del objeto y por otro lado, lo de la lancha. ¿Tienen alguna duda, chicos? Aprovechen. Lo que sea, por ahí expliqué muy rápido o no se me entendió lo que dije. Hola, buenos No, días. profe, yo se entendí. Bien, bien. Buenos días. Quería consultar, ¿por qué a veces se pone en la fórmula t al cuadrado y a veces cambio de t al cuadrado? ¿Vos decís la variación de T, o sea, el triangulito y la T? Sí, claro, ahí en la fórmula IF a veces se pone g por cambio de t al cuadrado. Eso es Es otra fórmula, otra forma. que es la de la velocidad final al cuadrado, igual a la velocidad inicial al cuadrado, creo que es más. Aceleración por tiempo cuadrado. No, es por delta de, claro, por delta de T. Delta de T. Sí, Eso es es por cuando delta del T, vas a ver un pero tiempo, ¿no? sí, pero por lo general siempre tomamos el T inicial como 0, entonces el delta de T ya va a ser igual al T final, digamos. Por eso directamente se pone T en vez del delta de T. Si dividimos en tramos, ahí sí tendríamos un delta de T diferente. En el tramo AB, BC.
esos delta del tiempo variarían. Pero con esta fórmula ya tenés la posición, todo en el instante, entonces no hace falta poner el delta. Bueno, gracias. Y nada. Caída libre, porque no entendí si era caída libre o tiro oblicuo. Este es caída libre con encuentro. O sea, es una mezcla. ¿Ves? Por ejemplo, así van los parciales. No es que va un tema, sino esto es caída libre y encuentro. Es una mezcla, digamos. Gracias. ¿Cuánto es menos un medio? Por G por T al cuadrado. Porque depende de cómo vos tomes tu sistema de referencia. Yo, por ejemplo, acá dije que todo lo que iba para abajo iba a ser positivo. La aceleración de la gravedad siempre indica hacia el centro de la Tierra. Entonces, si vos elegís cómo tomás, si yo digo que para arriba va a ser, todo lo que vaya para arriba, los vectores van a ser positivos, entonces yo ahora cuando venga a reemplazar, a ver, si yo elijo todo para arriba, entonces ahí la aceleración de la gravedad va negativa. Entonces yo cuando venga a esta fórmula, acá tengo que ponerle un menos a la aceleración de la gravedad. Pero fíjate que si es una caída libre, acá tengo un vector, no sé si, a mí no me parece que estoy escribiendo, pero acá debajo de la pelota tengo un vector que señala hacia abajo, que indica el movimiento de la pelota. Y tengo el I ahí. Entonces, si yo digo que todo lo positivo va para arriba, entonces tengo negativa la aceleración de la gravedad y el I. Entonces, cuando venga la fórmula, tengo que reemplazar el menos acá en la G y el menos en la I. Porque yo señalé que iba para abajo. La I, ¿qué valía? La altura. La I es Lo la que no altura. entiendo, o sea, ¿por qué puso, o sea, la altura o sea, la altura final 45 metros, o sea, si sería la inicial? Porque yo tomé que desde el piso es 0, en el piso, o sea, vendría a ser en el agua 0. Y de ahí para arriba estoy contando. O sea, vos elegís cómo lo puedes tomar, pero tenés que tener en cuenta, es lo mismo que lo de la G, si vos ponés que el vector va para arriba, entonces tenés que tener en cuenta que cuando reemplaces, también este va a ser negativo, este va a ser negativo, y vos también podés tomar al revés. Y tenés que ir indicando, digamos, y tenés que tener en cuenta cuando hagas los pasajes, cuando escribas los signos. No sé si alguno me puede explicar mejor de los chicos. ¿Qué lo que? Podés pasar a tu siguiente diapositiva, ¿no? Creo que vos estás tomando inicial donde desde que lanza la pelota o donde está el bote, que es abajo. ¿Yo? Sí, Desde arriba de donde sale la pelota. bien, volvé. Entonces no sé quién estaba preguntando. Mina lo que hace es que ubicar su sistema de referencia desde donde lanza la pelota. Entonces, desde donde lanza la pelota es 0. Y donde se ubica el bote serían los 45 metros. O sea, yo empiezo a contar desde donde lanza la pelota hacia abajo. ¿Sí? Por eso es que pone su I final 45 metros. 0 lo empieza a tomar desde arriba. No sé si Si lo quedó claro. tomamos al revés, da lo mismo. Claro, es lo mismo. Todo va a depender de tu sistema de referencia. Vos podés poner tu sistema de referencia donde vos quieras, pero tenés que ser consciente de, digamos, respetar tu sistema de referencia. Si pones abajo 0, entonces tu I final va a ser arriba, que van a ser los 45 metros. ¿Sí? Todo va a depender. No sé quién preguntó eso. Creo que ahí está. Claro, porque en caso de que lo tomes al revés,
esto se va a hacer 0 y esto 45. Y ahí cambia. Acá tachas esto y esto sigue. Y tenés que es pasar y ver todos los signos, tener en cuenta todos los signos y esa cosa. Ay, El ¿para qué tiempo. calculamos el tiempo? ¿Cómo? ¿Para qué calculamos el tiempo? Porque como también tenemos encuentro, cuando hay encuentro el tiempo es o el tiempo o la distancia final es la misma. Y en este caso, yo primero, como sé que el objeto tiene caída libre, calculo con la fórmula de caída libre y lo que me falta es el tiempo para poder reemplazar en esta fórmula para saber la velocidad del encuentro, de la lancha en el encuentro. Acá, si yo reemplazo, yo tengo el X inicial, porque en mi sistema de referencia yo tomé que el X inicial es 0 y el X final es 12. La velocidad es lo que me está pidiendo, porque es la pregunta del enunciado, ¿cuál es la rapidez de la lancha? Entonces necesito el tiempo, que como es encuentro y es el mismo que de la pelota, calculo en la pelota y tengo el tiempo que lo puedo reemplazar. Ahí Pues cambia fíjate, la... el tiempo es, o sea, de la caída del objeto es 3,03 y el tiempo de la lancha también es 3,03. Pero ahí Candela pregunta si rapidez y velocidad es lo mismo, y sí es lo mismo. O sea, en el enunciado de pregunta, ¿con qué rapidez o con qué velocidad va a acercarse la lancha para que el objeto caiga justo en la lancha? Es lo que dice Mirna. O sea, acá combinan dos movimientos. La caída libre con el movimiento uniforme de la lancha. El tiempo en que el objeto cae es el mismo tiempo en el que la lancha tiene que hacer esos 12 metros para que el objeto caiga en la lancha. Eso es lo que entiendo yo que quiere explicarme. Ahí les quedó más claro, chicos. Parece que sí. Sí, sí, sí. ¿Sigo? Sí, está bien. Después está el problema 7 de los adicionales que dice, un vehículo viaja a 90 kilómetros por hora cuando el conductor ve un animal en la ruta 40 metros adelante. Si el tiempo de reacción del conductor es de 0,48 segundos, o sea, frena 0,48 segundos después de ver al animal, y la desaceleración máxima de los frenos es de 7,6 metros sobre segundos, el automóvil chocará con el animal. Entonces acá en este gráfico tengo los datos. La velocidad del auto, que son los 90 kilómetros por hora, la desaceleración y la distancia en la que está el auto del animal. Bueno, acá están, pasé los 90 kilómetros por hora a los 25 metros, a metros sobre segundo y me da 25 metros sobre segundo. Es un pasé de kilómetros a metros y de horas a segundo. Bueno, acá tengo el gráfico para ver que, o sea, en mi sistema de referencia, de un tiempo 0 pasa a 0,48 segundos. Entonces voy a usar un MRU. Y bueno, uso la fórmula de la distancia, creo que es. X final igual a X inicial más B por T. Como yo en mi sistema de referencias, yo pongo que acá en la oveja hay 40 metros. Entonces en el auto va a haber 0 en mi sistema de referencias. Yo empiezo a contar desde acá. Entonces, acá va el 0 y acá termino de contar, va el 40. Entonces, no, perdón, estoy buscando acá el X final, perdón. Este valía 0, entonces me queda B por T. La B la tengo, que son los 25 metros sobre segundos. Y el tiempo está acá, los 0,48 segundos.
Lo multiplico y me quedan 12 metros. Se cancela segundo con segundo y me quedan metros. Y ahora tengo que buscar la desaceleración. ¿Qué pasa cuando frena? Porque yo tengo que ver si lo chocó o no lo chocó. Voy a sacar los datos. Que acá está. El X final, que vendría a ser, en este caso, el X inicial, porque yo marco un antes y un después. Cuando empieza, o sea, el auto viene y en un cierto punto frena. Entonces yo, antes de que frene, o sea, vendría a ser que empieza a frenar cuando llega, si no puedo escribir acá. Por ejemplo, el auto viene por acá y justo acá son los 12 metros que acabo de sacar acá, que es mi X final. Justo en el momento donde está en el rayo, ahí es como que clava los frenos. Entonces, voy a tomar un tramo desde el auto hasta el rayo y desde el rayo hasta la oveja. Entonces, acá tengo un X0 y acá tengo un vale 12. Entonces, a los 12 metros clava los frenos. Si en el primer tramo, esa es mi X final, en mi segundo tramo, que viene a ser desde el rayo a la oveja, ese X final, que son los 12 metros, va a ser mi X inicial. Por eso acá puse X inicial igual a 12 metros. La velocidad la tengo, que me la da el enunciado. La velocidad final es 0, porque si va frenando en algún momento tienen que parar. Y bueno, la aceleración me la da, que tiene un signo negativo porque es una desaceleración. Entonces uso la fórmula de la velocidad final al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por el delta de X. Y yo estoy buscando el X final, que vendría a ser el X final del segundo tramo. Pero ahí yo tengo que ver si me da 40, si me da menos de 40, o si me da, bueno, más de 40 y más de 40 es porque ya lo choca. Es lo que estoy buscando. Quiero ver desde el rayo hasta la abeja cuánto fue lo que avanzó tratando de frenar. Entonces estoy buscando mi X final del segundo tramo. Reemplazo. La velocidad final es 0, tengo la velocidad inicial, tengo la aceleración y tengo el X inicial. Reemplazo. Vale 0, 25 al cuadrado, 2 por la desaceleración, más los 12 metros. Calculo y me da 41,11. Me da más que 40. Eso quiere decir que lo choca. Si me daba 40 o más, eso quiere decir que lo chocaba. Si me daba menos de 40, eso quería decir que frenaba antes de agarrar al animal. ¿Se entendió eso? Es como la otra parte que lo tuve que dividir en dos para calcular más fácil. Tengo un tramo donde el auto viene sin frenar y tengo el segundo tramo donde ya hay una desaceleración. Por eso en la primera parte no tengo aceleración porque es como que el auto venía en el mismo movimiento tranquilo. Justo ahí lo que me da los 12 metros es cuando ve al animal y empieza a frenar. Entonces tengo la segunda ecuación, que es cuando ya hay una desaceleración, porque empieza a frenar. No sé si se entendió o lo explico de otra forma. En la primera ecuación, Sí, X inicial no sería 0. sí, acá tengo X sub 0 igual a 0. Por eso tacho y solamente me queda B por T. Sí, vi mal, disculpa. Acá preguntan si son muchas fórmulas. En realidad hay pocas fórmulas y a partir de pocas ecuaciones. A partir de unas pocas ecuaciones van derivando un montón de otras. No se preocupen, no parece mucho, pero en realidad están todas muy relacionadas entre sí en cada movimiento. Sí, si vieron, al principio les recordé que la fórmula esta del X final igual al X inicial más la velocidad inicial por el tiempo, por bla, 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 eso la van a usar siempre, así que eso tienen que sabérsela de memoria. Eso por lo general, ahora tienen que saber aplicarla también, saber que ecuaciones, perfecto, Pau, me corrige,
Tienen que saber tener en cuenta los sistemas de referencias, en dónde me estoy parando, en dónde estoy tomando como que inicie el movimiento, y de ahí yo voy a tomar las distancias iniciales y finales. Quería aclararle hace un ratito de la pregunta que hacía Cintia, me parece, si la velocidad y la rapidez es lo mismo. Para no confundirlo, chicos, no es lo mismo la velocidad y la rapidez. ¿Sí? La velocidad es un vector y la rapidez es un escalar, o sea, un número cualquiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad mide el cambio de desplazamiento con respecto al tiempo, y la velocidad y la rapidez es distancia sobre tiempo. ¿Sí? Distancia es un escalar, un número. Yo lo mido, distancia en la regla, 30 centímetros, 1. En cambio, lo que es la velocidad, estoy usando módulo, dirección, sentido, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. En el caso del punto que hizo Mirna, no nos interesaba la dirección ni el sentido, solamente nos interesaba el módulo, y en ese caso podríamos decir que la rapidez y la velocidad eran la misma, ¿sí? Eran iguales. Por eso calculábamos la velocidad y lo dábamos a entender como rapidez. Pero tengan en cuenta esa diferencia. La velocidad es un vector, la rapidez es un escalar. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. ¿Se entendió? Bueno. Sí, al parecer Bien. está todo bien. Perfecto. Ahora Sí pasamos al tienen otro. que leer bastante y tratar de entenderlo. O sea, no. Yo, por ejemplo, cometí el error cuando empecé a hacer los problemas de física. Apenas iba leyendo, un objeto cae desde un puente y se encuentra a 45 metros. Y directamente anotaba 45. Iba leyendo y sacando. No, léanlo en lo posible 2, 3 veces y entiendan de qué se trata el problema. Para que sea más fácil, porque si no es como uno va haciendo sobre la marcha y por ahí no nos sale, Sí. digamos. Traten de entenderlo y razonarlo. Por ejemplo, acá Sí. hay caída libre y encuentro, entonces ya saben más o menos qué tienen que ir usando y esas cosas. Claro, también tienen que tener en cuenta de cuando van leyendo, como dice, leer 2 o 3 veces, van a ir viendo qué le están pidiendo, qué es lo que están pidiendo y cómo tengo, ¿ves? Lo que le decíamos la vez pasada, qué es lo que me están pidiendo y cómo voy a llegar a ese resultado y qué datos me están dando. ¿Sí? De acuerdo a los datos, yo voy a poder planteando las fórmulas. Hay veces que alguna fórmula me va a ser útil y otra fórmula no. Van a ver que hay veces que no usamos muchas ecuaciones y hay veces que usamos todas. Ahora la Pau, no sé si... Ah, sí está, si me corrigió. Pau, Sí, sí estoy. ¿estás ahí? ¿Sí, me escuchan? Sí. Bueno, Bueno, ahora vamos a pasar al práctico que sigue, el práctico 3. sí. Vamos a plantear y resolver los 2 primeros puntos que son de este movimiento de tiro oblicuo. Y bueno, la próxima clase ya vamos a ver los problemas de movimiento circular y de movimiento relativo. Porque si no, también hay otro montón de ecuaciones, que son casi las mismas, pero están relacionadas con, por ejemplo, movimiento circular. Van a ver que son las mismas, pero con otra notación, que quieren decir lo mismo. Van a estar la proyección de la Pau. ¿Se ve? Sí, Bien. te refache ese cañón, Sí. Está Pero mejor que el mío. estaba dibujada.
Bueno, vamos a ver el primer problema de los adicionales. Bien. No sé quién tiene el micrófono prendido. Yo, perdón. Ah. Bueno, el problema dice, ¿a qué altura debe situar un cañón capaz de lanzar proyectiles en dirección horizontal a una velocidad inicial de 230 kilómetros por hora? Si quieres que caigan a una distancia horizontal de 250 metros de la vertical en la que se produce el lanzamiento. Bien. Entonces, acá lo que primero tenemos que hacer es dibujar, ¿sí? Dibujamos. Nos dice que, nos está preguntando, ¿qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que averiguar? ¿A qué altura? ¿Bien? Entonces significa que el cañón está ubicado en alguna plataforma, en algún edificio, algo, y que desde ahí yo voy a lanzar proyectiles, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Dibujo una plataforma, mi cañón. Ahora, me dice, ¿cómo va a lanzar los proyectiles? Los proyectiles los lanza en dirección horizontal, o sea, ahí. Por eso digo que lo dibujé mal al cañón, porque, bueno, el cañón debería estar no inclinado, sino en forma horizontal. Bien. ¿Qué más me dice? Mi problema. Dice que el cañón va a lanzar los proyectiles a una velocidad inicial, ya me está dando un dato, de 230 kilómetros por hora. Bien. Ahora, el proyectil lo lanza a esa velocidad y eso hace que el proyectil logre una distancia de 250 metros. Acá dice 250 metros de la vertical en la que se produce el lanzamiento. Bien. Ahí no se confunden mucho, o sea, para lo que va cuando dice en la vertical, o sea, el cañón está ahí posicionado, tras una vertical de cañón, y a partir de ahí, en este caso de acá, bueno, hacemos en la vertical acá, contamos los 250 metros. Bien. Entonces, una vez dibujado y ubicado mis datos iniciales, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es ubicar mi sistema de referencia. Es muy importante en estos tipos de problemas que el sistema de referencia sea lo primero que posicionen, digamos. Porque si ustedes no tienen un sistema de referencia, no van a, o sea, no se puede empezar, no van a saber dónde calcular. Aparte, no ubicar un sistema de referencia implica que te bajen puntos en un parcial. ¿Bien? Entonces, aunque ustedes digan, sí, voy a poner acá un sistema de referencia, pero escríbanlo porque si no, el profesor no va a saber, digamos, dónde pusiste tu sistema de referencia. ¿Bien? Entonces, mi sistema de referencia implica poner desde dónde va mi cero, yo decidí que acá abajo voy a contar 0. Bien, ahora tengo que decidir para dónde quiero que sea positivo. Entonces, yo hago esta anotación. Yo siempre hice, cuando cursaba física, hacía este tipo de anotación, que ponía que todo lo que va hacia arriba, todo lo que va hacia la derecha, es positivo. Bien. Entonces, ahí lo ubicamos. Ahora, el movimiento oblicuo implica tanto, o sea, es la combinación de MRU con MRV. En MRV vamos a ver caída libre, tiro vertical, y bueno, y en MRMU las únicas ecuaciones que sabemos. Entonces yo lo que tengo que hacer es analizar eje por eje, ¿sí? Entonces yo acá decidí empezar por el eje Y, analizar desde el eje Y. Bien, entonces, nosotros ya sabemos cuáles son las ecuaciones tanto para caída libre y tiro vertical. Y si ustedes ven como el proyectil va lanzado así, debajo, entonces es un... No, acá no se le podría decir caída libre porque acuérdense que caída libre siempre la velocidad inicial es 0. Entonces es un tiro vertical, porque un tiro vertical siempre implica una velocidad inicial. ¿Bien? Entonces, ya saben que para las ecuaciones son las mismas que en MRV. La única diferencia es que acá la notación cambia, porque estamos trabajando en el eje Y, y porque mi aceleración, como ya sabían, como Ezequiel le dijo en un principio,
Mi aceleración va a ser una constante que todos ya sabemos que es gravedad. Bien, y la gravedad es un vector que va hacia el centro de la Tierra, que va hacia abajo. Bien, por lo tanto, si yo, ubicando mi sistema de referencia, decido que todo lo que va hacia arriba es positivo, por lo tanto, mi aceleración de la gravedad va a tener un signo negativo. ¿Bien? Entonces, ¿ahora qué hago? Coloco mi ecuación horaria o mi ecuación cuadrática del MRV, ¿sí? Que es, bueno, si ustedes vieron que es, se acuerdan, ¿no? Que es X final igual a X inicial más velocidad inicial por tiempo, bueno, ahí es más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, nosotros usamos esta misma ecuación, pero le cambiamos algunas notaciones, dependiendo, digamos, que eje, y acá es el eje Y. Entonces, mi X final ahora va a ser un Y, igual a mi X inicial, Y inicial, más velocidad inicial. Pero ahora, ¿velocidad inicial en dónde? Bien, acuérdense que Ezequiel dijo que lo que pasaba en el eje Y no iba a influir en lo que, o sea, es independiente de lo que pase en el eje X, ¿sí? Entonces yo pongo velocidad inicial en dónde, en Y, ¿sí? Por tiempo, ahora, como es acá, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, y nosotros sabemos que mi aceleración es ahora una gravedad, es una constante. Por mi sistema de referencia, yo designé que la gravedad va a corresponder a un signo negativo, entonces va a ser menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Bien? Ahora, ya tengo la ecuación, anoto los datos. Yo designé que mi cero es acá. Acá empiezo todo. Y acá, a ver, bien. Ahora, mi final, ¿a dónde llega cuando lanza el cañón? ¿A dónde llega, digamos, la bala? Porque empieza acá. Acá es mi inicial. Y acá es donde va a caer, que es mi I final. Pero bueno, ya sabemos que esto es tiro vertical, entonces va a caer en el suelo y es ahí, en un eje. Entonces empieza en una altura y ¿dónde cae? Al suelo. ¿Y el suelo qué es? En mi sistema de referencia designé que es 0. Bien, acá. Por lo tanto, mi I final o mi I va a ser 0. Bien. Mi inicial es desde donde yo voy a lanzar mi cañón. Y si volvemos a leer el problema, a mí me pregunta desde qué altura estoy situando mi cañón para lanzarlo. Entonces yo cambio de notación y le designo H de altura. Bien, y acá cambio H. Ahora, en los movimientos oblicuos, a nosotros siempre nos van a dar una velocidad inicial. Y algunas veces nos van a decir que lo lanza desde una determinada inclinación. Entonces, lo que nosotros nos están dando es el módulo. Bien, y como sabemos que tanto lo que pasa en el eje Y es independiente de lo que pasa en el eje X, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nosotros lo que debemos hacer es descomponer la velocidad esta que nos están dando, el módulo de la velocidad. ¿Cómo lo descomponemos? Con Pitágoras. En este caso, nosotros sí podríamos hacer, aplicar, digamos, Pitágoras para saber tanto la velocidad inicial en Y como la velocidad inicial en X. Pero ¿qué pasa? Como acá solamente es una velocidad horizontal que está, digamos, sobre el eje X, por lo tanto, en el eje Y no va a haber velocidad. Por ejemplo, si ustedes calculan, ponen, acá, miren, también es muy importante que vean que todos los datos
tengan las mismas magnitudes. ¿Sí? Por ejemplo, acá, esto está en kilómetros por hora y acá está en metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? O pasar esto a kilómetros o pasar esto a metros por segundo. Bueno, yo acá decidí pasarlo todo a metros por segundo. Bien. Entonces, ahora vuelvo. Como yo decía, va a haber una velocidad en X y no hay una velocidad en Y. Pero si ustedes dudan de que hay o no hay, que pueden hacerlo de Pitágoras, o sea, aplicar el seno y coseno, que es la velocidad por en Y es el seno del ángulo y para X es la velocidad por el coseno del ángulo. ¿Y qué ángulo yo tengo? ¿Qué ángulo tengo acá? Y bueno, si usted ve, es el ángulo 0. Bien. Entonces, si yo hago la velocidad, que es esto, 63, sería la velocidad por el seno de mi ángulo. Y este ángulo que tengo y la velocidad es 0. Ven, ahí ya lo puse. Entonces, ¿cuánto es el seno de 0? No sé si alguien me puede responder. ¿Cuánto es el seno de 0? No puedo ver el chat, así que... ¿Cuánto es? No hay respuesta. Ah, Chicos, ¿no tienen calculadora a mano? Seno de 0, ¿cuánto? Por lógica, ¿el seno qué era? Cateto opuesto sobre hipotenusa. 0. Bien. Bien, entonces, seno de 0, 0. Por velocidad inicial que me dan, va a ser 0. Entonces, ¿qué significa? Que mi velocidad inicial en Y, o sea, acá es velocidad inicial en Y, ¿cuánto va a ser? 0. ¿Bien? Entonces, ahí borramos todo esto. Entonces, como acá va a estar 0, todo este término, 0, se va a hacer 0. ¿Bien? Ahora, menos un medio de la gravedad. Bueno, ya saben que la gravedad, si el profe no les indica un valor, digamos, determinado de la gravedad, ustedes ya saben que el valor de G es 9,8. Bien, entonces, un medio de 9,8 es 4,9. Ahora, por tiempo al cuadrado. Bien, entonces, acá yo tengo mi h, o sea, lo que yo quiero averiguar, y acá tengo otra incógnita que es tiempo al cuadrado. Yo todavía no puedo resolver el problema. ¿Sí? Por ahora, por lo que planteé, no puedo resolver porque solamente tengo una ecuación con dos incógnitas. Entonces, ¿qué hago ahora? No puedo hacer más por el eje Y, me voy al eje X. ¿Bien? Entonces, en el eje X solamente va a haber movimiento rectilíneo uniforme. Bien, ¿eso qué implica? Entonces, que vamos a tener una sola ecuación que es X final igual a velocidad en X. Acá no pongo B inicial en X porque como es un MRU, es una velocidad constante, la velocidad en X va a ser siempre la misma, entonces directamente pongo B en X. Por el tiempo más X inicial. Bien. Entonces, ahora coloco los datos. Yo sé desde acá hasta acá cuánto recorre el proyectil cuando es lanzado, que son 250 metros. Bien. Igual, si yo ustedes, como dije acá, ustedes pusieron que su sistema de referencia acá, su cero es acá, entonces, de acá cuentan hasta donde cae, va a ser 250 metros. Y a mi X final, entonces es 250 metros. Ahora, mi velocidad en X, hacemos lo mismo que con la velocidad inicial en Y, utilizan Pitágoras, y entonces va a quedar B en X va a ser igual a la velocidad que me dan, velocidad inicial o la velocidad, bueno, la única velocidad que te dan al principio, por el coseno de ¿qué ángulo? ¿Qué ángulo es este?
0. Coseno de 0. ¿Cuánto es el coseno de 0? ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. 1, bien. Entonces acá es 1 por velocidad, la velocidad que me dan, que son transformados 63,9. Entonces la velocidad en X es 63,9. Bien. Por tiempo, que no sabemos, más la posición inicial. Y la posición inicial de mi proyectil, si ustedes ubican, es 0, porque está ubicado, digamos, al principio de donde yo puse mi 0. Bien. Ahora, yo acá puedo calcular un tiempo. Tengo todos los datos y lo único que me queda es el tiempo. Entonces, ¿qué hago? Hago despejo, pasaje de término, esto que está multiplicando, pasa dividiendo, resuelvo y me da 3,9 segundos. ¿Bien? Entonces, ¿qué son esos 3,9 segundos? Esos 3,9 segundos son el tiempo que el proyectil demora desde que es lanzado hasta que llega a su posición final. Acá en el tiro oblicuo, el tiempo es uno solo, ¿sí? En el eje X y en el eje Y es uno solo, es el mismo para ambos. ¿Sí? No es que son distintos tiempos, porque, o sea, no estás como que dividiendo a tu proyectil en dos, sino es uno solo, ¿sí? Es un movimiento y tiene un mismo tiempo, es uno solo, el tiempo es uno solo. Entonces yo acá, ¿qué puedo hacer? Puedo averiguar el tiempo que el proyectil demora desde acá hasta el suelo, ¿bien? Entonces, este tiempo, si ya calculé el tiempo, lo que puedo hacer es llevarlo acá y reemplazar, ¿sí? Uy. Esto. Entonces, ahora, ya tengo tiempo. Significa que tengo ahora todos los datos necesarios para poder averiguar desde qué altura el cañón dispara los proyectiles. Lo único que tengo que hacer es reemplazar. Entonces, acá lo resolví. Y, acá. Bien. Hice pasaje de términos porque tengo que, este H tiene que estar despejado. O puedo pasar todo esto al otro miembro, o pero bueno, es lo mismo porque se da vuelta. No sé, ustedes creo que sí se dan cuenta. Entonces, menos 4,9, si pasa al otro lado, pasa sumando, queda como positivo. Entonces va a quedar un 4,9 por 3,9 al cuadrado. Multiplicando, y ahí aproximadamente, o sea, ustedes, yo por lo general siempre trato de poner números enteros, bueno, no siempre, pero acá aproximadamente da 75 metros, ¿sí? Esa montañita es aproximadamente 75 metros. Ahora, entonces, ya resolví el problema, porque el problema me preguntaba desde qué altura tengo que situar el cañón para que, para que los proyectiles lleguen a una altura determinada de 250 metros, a una distancia de 250 metros, con una velocidad de 63,9 metros por segundo. Ya lo resolví, ya está. Listo. ¿Sí? No sé si tienen dudas. ¿Entendieron? No puedo leer. ¿Por qué velocidad inicial, o sea, menos 63,9 metros sobre segundo? ¿Dónde? ¿Acá? No, acá igual. Cuidado. Sí, acá es solamente que pasa que acá hice la conversión de unidades. Bueno, me da ese resultado. No es menos, es igual. Solamente que no pude seguir acá y bajé ahí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Se entendió? Sí, profe.
Cintia y Zoe dice que sí se entendió. No me llamo profe a mí, dígame Paula. Entendí Paula, sí. No soy profe. Paula, soy Paula. Sí, señora. Bueno, y ahora con el punto 2 sigue Ezequiel. Chan, chan. Bueno, el punto 2 no es tan complicado como el punto 1. Ahí pueden ver en pantalla, ¿no? Sí, profe, si se ve la pantalla. Y a mí también díganme si quieren, me digan, profe. Todo. Alumnos, no somos ninguno profe. Todavía. Díganle, Profe, la señor. costumbre. Díganle, señor. Es verdad, no nos llaman profe porque capaz que Señor en algún profesor. momento llegamos a compartir materia. O nos crucemos ahí en la facu, cuando podamos volver. Te juro. Somos, o sea, es Ezequiel, es Mirna, Sí. soy Paula. No somos profesores. ¿Sí? No estudiamos para ser profesores. Profesores son los que le dan clases por medio. Era costumbre, dice Zoe. Dice la alumna Zoe. Bueno, el punto 2 del Paico 3 dice: un arquero dispara una flecha desde una altura de 1,14 metros sobre el suelo con una velocidad de 47,5 metros sobre segundo y un ángulo inicial de 35,2 grados sobre la horizontal. A, ¿en qué tiempo desde soltar la flecha del arco está la flecha la máxima altura? Determinar el vector velocidad en ese instante. Y B, ¿qué tan lejos del arquero la flecha llegará al suelo? Vamos a la resolución. Esta es la resolución. Yo no le puse tanta onda al dibujo. A ver, tengo que presentar acá. Hola. ¿Sí? Hola. Sí, Gonzalo. Sí, Decime. hola, dice, hace rato están ya. Hola. Sí, hace una día empezaba la clase. Bueno, ¿después te la suelo al drive o qué? Hola. Sí, la subimos al canal de YouTube, así que ahí la ¿Cómo puedes está ver, en YouTube? la clase. ¿Cómo está? ¿Cómo la ubico ahí en YouTube? Ahí en el chat las chicas te van a poner el link, así lo ves tranqui. Bien. Ahora quédate, vamos al punto 2 del práctico 3 y ya terminamos la clase de hoy. Bueno, este era el problema, lo planteamos de la siguiente manera. Dice que acá está una persona con una flecha, la lanza, con un ángulo, con una velocidad inicial de 47,5 metros y con un ángulo con respecto a la horizontal era de 35, bueno, acá vamos a escribir alfa igual a 35,2 grados, ¿sí? Ahora, lo que nos pedía era calcular la altura máxima a la que va a llegar la flecha, ¿sí? Teniendo en cuenta más o menos con lo que le dije al principio de cuando llega a la altura máxima tenemos que la velocidad en y se hace totalmente cero y la velocidad en x sigue siendo la misma porque la velocidad en x se mantiene constante en todo el movimiento, ¿sí? Nunca varía su valor. Velocidad en y sí,
porque está en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, eso tenganlo en cuenta siempre. Vamos a tener en cuenta que está a una altura de 1,14 metros. Otra cosa que tenemos que hacer, que a veces es necesario, y a veces no, a veces decomponemos la fuerza y usamos una sola componente, y a veces usamos las dos. Acá yo descompuse y usamos la velocidad, lo descomponemos en el componente X y en el componente Y. En el componente X la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa, eso lo vimos al principio. Reemplazamos nada más. La velocidad inicial era 47,5 metros sobre segundo y el ángulo alfa era 35,2 grados. Reemplazamos, eso lo escribo en la calculadora y nos da un resultado de 38,81 metros sobre segundo. Esa es la velocidad inicial en X. Que dijimos que la velocidad inicial en X se va a mantener constante en todo el movimiento. Así que esa va a ser la velocidad que va a tener desde el principio hasta el final. Vamos a ver la velocidad, la componente de la velocidad inicial en Y, que va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de alfa. En este caso alfa era 35,2 grados, velocidad inicial era en 47,5 metros sobre segundos, y bueno, eso nos da 27,38 metros sobre segundo. Sacamos las dos componentes. Yo las saqué para que vamos ya manejando esto siempre. Vamos a ver que solamente vamos a hacer la de la componente en Y. Bueno, en realidad también las dos, pero ahí va a haber casos en que solamente se va a resolver el problema con una y la otra la calculamos al pedo, digamos. Pero eso lo van a ir adquiriendo con la práctica, van a saber cuál va a ser útil y cuál no. Yo lo que hice fue dividir al problema así. ¿Sí? Lo que sería al principio sería un tramo AB, o sea, desde que se lanza la flecha hasta que llega a la altura máxima, y un tramo BC, BC sería desde que la flecha alcanza la altura máxima hasta que te toca el piso, ¿sí? Vamos a ver el primer tramo, que es el que nos interesa, porque nosotros nos piden la altura máxima a la que va a alcanzar la flecha. En el tramo AB vamos a plantear la siguiente fórmula, que la velocidad inicial final en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos G por T. Ese menos lo puse porque yo tomo que todo lo que va para arriba es positivo, todo lo que va para arriba y para la derecha es positivo, y la aceleración de la gravedad, como está yendo para abajo, G va para abajo, entonces ahí yo lo tomo como negativo, ¿sí? Eso depende de cada uno. Por eso el menos de acá esta fórmula. Lo que hago ahora es, como yo sé que la velocidad final en Y, o sea, cuando yo alcance la altura máxima, en ese punto la velocidad va a ser, en Y va a ser 0, entonces yo puedo anular este término, ¿sí? Ahora yo tengo que, a nosotros nos piden el tiempo, no olvidemos que nos estaban pidiendo, entonces ya me queda solamente despejar este tiempo, ¿sí? Voy a pasar velocidad inicial en Y, la voy a pasar que está sumando, pasa al otro término restando, y G que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Acá no tenía que tacharlo, pues bueno, lo taché, los signos, menos sobre menos se hace más. Eso va a dar igual al tiempo AB, o sea, el tiempo en que la flecha alcanza la altura máxima. Despejando los valores, yo ya calculé la velocidad inicial en Y, la calculamos acá. Solamente hay que reemplazarlo. Y bueno, G es dato siempre. Es 9,8 sobre el segundo al cuadrado. Eso me da, ese cociente me da 2,79 segundos. ¿Sí? Yo tengo el tiempo en el que llego a la altura máxima. Ahora, si en el problema nos dicen que
calculemos el tiempo y determinar el vector velocidad en ese instante. ¿Sí? Como dijimos, se compone o se descompone en una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Cualquier vector, puede ser vector velocidad, aceleración. Ahora vamos a ver, como dijimos que en la altura máxima la velocidad en Y es igual a 0, eso nos quiere decir que el vector, todo el vector velocidad está sobre el eje de las X, ¿sí? Entonces el vector velocidad va a estar así, bueno, me salió chido. Todo horizontal y parece que está inclinado. El vector velocidad en el punto máximo, en la altura máxima, va a ser un vector horizontal y va a ser el mismo que B inicial X, ¿sí? Eso tiene que tener en cuenta. Y ahí ya quedaría definido el vector velocidad. En realidad tenemos que calcular el ángulo, pero el ángulo sabemos que es 0, justamente horizontal el vector este. ¿Se entendió eso? Parece que se durmieron o se fueron a comprar para cocinar. No, Está bien. profe, sí. Cintia Dice dice que sí. sí. Se entiende, se entiende. Lucas dice que sí. Bien, gracias por responder, Ezequiel. Elías también. Perfecto. Paul también. Y bueno, ahora, si pasamos a la parte B, nos dice qué tan lejos del arquero la flecha llegará al suelo. Si nos está pidiendo la distancia horizontal, estamos hablando en el eje X, y en el eje X teníamos un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que va a ser independiente del eje de la Y. No nos va a importar lo que pasa en el eje de la Y, nos va a importar solamente ahora lo que pasa en el eje de la X, o sea, hasta dónde llega. Una ecuación del eje X, acá yo puse cálculo de distancia, es esta, ¿sí? Que si se fijan es la misma, la primera, es la misma que escribir un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Pero como yo tengo movimiento rectilíneo, la aceleración es 0, entonces este término no va. Me queda solamente que X es igual a inicial más velocidad inicial en X por el tiempo, ¿sí? Y yo, si me paro, tomo de referencia el 0 de acá de lanzado, ¿sí? Voy a tener que la distancia, el X inicial va a ser igual a 0, el X final es calcular, más la velocidad inicial en X, que yo la calculé acá arriba, ahora la voy a usar acá, por el tiempo. Ahora el tiempo. Yo calculé el tiempo solamente de la mitad, digamos, ¿sí? La mitad, o sea, hasta que llegó a la mitad, a la altura máxima. Entonces ese tiempo yo lo tengo que multiplicar por 2 y ya voy a tener todo el tiempo total del movimiento. Entonces es lo que yo estoy haciendo acá. Pongo tiempo 2 por 2,79 segundos. Ahora lo que hago es solamente multiplicar y ya tengo la distancia a la que va a llegar la flecha. 216,86 metros. Y eso sería todo. ¿Se entendió? Uy. Profe, ¿por qué usamos el otro tiempo calculado? Porque lo habíamos sacado de B de X, de sub 0 de X, el segundo tramo. Por eso usamos el tiempo de 2,9 segundos. 2,9. No, usamos el tiempo. Recuerden que en el eje X y en el eje Y el tiempo va a ser lo mismo. ¿Sí? O sea, el tiempo va a ser lo mismo en lo que tarda en recorrer toda la distancia en X y lo mismo en lo que en la distancia en Y.
o sea, el tiempo va a ser lo mismo, por eso yo uso el tiempo es la mitad, el tiempo que alcanza la altura máxima es la mitad del tiempo total en que la flecha va a estar en el aire, ¿sí? Entonces Sí, yo ese tiempo, que es la mitad, lo tengo que multiplicar por 2 para tener el tiempo total en el en el que se va a hacer el recorrido de la flecha. ¿Se entiende más o menos ahora? sí, sí, porque el tiempo que habíamos sacado era del tramo de A a B, entonces lo multiplicamos por 2 porque nos falta el otro tramo, ¿que no? Claro que era la mitad. Ujú. Claro, exactamente, el tramo BC no lo teníamos, no lo habíamos calculado. Pero podemos decir que es el doble de lo que, o es el mismo que el tramo A, el mismo tiempo que AB, entonces multiplicamos 2 veces el AB, digamos. Bien, bien. Gracias, profe. No, no hay por qué vencer. Estamos para eso. Bueno, creo que eso sería todo por hoy. Si tiene más Disculpa, dudas o algo, una consulta. sí, En B igual a cero, si yo quisiera graficar el B o I, ¿iría para arriba o para abajo? El eje. el, el En B BOI. igual a La cero. velocidad inicial siempre, en este caso, va a ir a el BOI igual a 0. Sí, ahí en la altura máxima sería. En la altura máxima ya lo llamamos BOI, digamos, porque sería inicial. La velocidad inicial en I va a tener un valor acá cuando sale, sería acá, y ese valor se va a ir haciendo cada vez más chiquito, ¿sí? Más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que llega a la punta, a la cresta de esta curva, por así decirlo. Ese punto ya, pum, se hizo cero. Ya no hay vector ni. Toda la velocidad está en X. Y después pasa lo opuesto. Se va haciendo desde cero, se va a ir creciendo más el vector, por la aceleración de la gravedad, hasta que se va a ir haciendo más grande. Y acá también tiene, cuando al momento antes de chocar, también tiene un valor eso. ¿Qué le te pregunta? Sí, pero me confunde cómo tendría que Liliana. graficarlo BI. En el primer tramo sería para arriba el eje BI y después iría para abajo. Sí, tal cual como decís. Porque recordad que en del primer tramo AB, vos tenés un tiro vertical. O sea que la componente en I va a ir apuntando hacia arriba, como vos dijiste. Y cuando llega a la altura máxima, se anula ese vector y empieza a crecer cuando voy avanzando en el tramo BC, va a ir creciendo ese vector, pero ahora para abajo. Bueno, gracias. No hay por qué. ¿Hay otra duda? Hola, hola. Sí. Ese link ahí están todas las Gonzalo. clases de Sí, Gonzalo, te análisis. escucho. En ese Hola, link que Gonzalo. pusiste, hola María, ese link que pusiste en el chat, ¿están todas las demás clases de análisis, de intro también? Sí, ese es el link de YouTube del Sí, canal de la así agrupación. es, Gonzalo. Ah, bien, Ahí bien, están bien, todos. bien, Ya te paso los links, cualquier cosa. bien, bien, Ahí, bien. ahí subimos todo. ¿Paro la grabación, este? Sí, ¿no? Sí, 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 para.